Chaparro, periodista, ¿cómo estás? Luis Chaparro, periodista de investigación de Pie de Nota, quien dio a conocer pues esta información, Luis, que ha generado pues que hoy todo el gabinete de seguridad esté en Palacio Nacional. Luis, de lo que has escuchado, ha hablado la secretaria de Gobernación, creo que pues ha dicho pues lo más relevante, entre comillas. Ya habló el secretario de Relaciones Exteriores y está el secretario de Seguridad haciendo una numeralia respecto a los hechos. Luis. Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, como bien lo dice, creo que ahorita están apenas en una relatoría de hechos que ya conocemos, de varios de ellos que dimos a conocer en Pie de Nota exclusivamente, incluyendo el cruce de los 17 miembros de la familia Guzmán López. Y creo que lo importante ahorita va a ser escuchar lo que tenga que informar la propia presidenta respecto de lo que se le informó en su momento a Ken Salazar, que fue en su momento Ken Salazar, lo que se informó en su momento de parte de Gertz Manero, lo que se le informó en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que eso va a ser lo más revelador que vamos a escuchar, Azucena, de parte del gabinete, de a ver, esto fue lo que nos dijeron, esto es lo que sabemos hoy, y a ver si se comunicaron nuevamente. Entiendo que ahorita la presidenta adelantó un poco que se volvieron a comunicar con el gobierno de los Estados Unidos para intentar tener algunas aclaraciones. Eso es lo que creo que nos interesa hoy escuchar. Claro. Y cambia la versión de los Estados Unidos y cambia la versión del gobierno mexicano también. Oye, Luis, para quienes no nos escucharon el viernes de la semana pasada, que hablamos ampliamente aquí respecto a tu exclusiva de Pie de Nota, cuéntanos, en resumen, digamos, lo que tú necesites de tiempo, el contexto por el que estamos hoy presenciando esta conferencia. ¿Tú pudiste corroborar con tus fuentes que sí participaron las dependencias estadounidenses en la captura, déjame ponerlo así, y traslado del Mayo Zambada de México a Estados Unidos? Así es, Susana. A ver, nosotros lo mencionamos, lo dijimos y lo publicamos en su momento, casi a una semana de que se llevaran al Mayo Zambada. La información fue un secuestro, pero además participó Estados Unidos, es decir, fue un secuestro planeado, orquestado y llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, utilizando a Joaquín Guzmán López como operativo en tierra, digamos. Lo que teníamos en ese momento, Azucena, era pues versiones de los, de los agentes, de algunos agentes, que desde luego lo estaban diciendo de manera extraoficial, porque no tienen el permiso de su agencia o del gobierno de los Estados Unidos para revelar detalles de ese operativo. La gran diferencia de lo que dijimos en ese entonces a lo que publicamos la semana pasada es que la semana pasada el FBI, con el pretexto, de haber donado la aeronave que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense, a un museo en Santa Teresa, Nuevo México, pues en ese pretexto y en ese contexto nos dieron un documento, obtuvimos un documento oficial donde incluso se da por nombre el operativo, donde incluso se detalla el nombre de los dos agentes que estuvieron a cargo de ese operativo de parte del FBI, y donde se revela por primera vez que sí es un operativo de los Estados Unidos para secuestrar y llevar a territorio estadounidense el Mayo Zambada. Luis, eso creo que es de lo más relevante. ¿Te parece que escuchemos a la presidenta que ya ha tomado la palabra? La escuchamos juntos, sí, claro, y luego platicamos. Adelante. Resalto lo dicho por la secretaria de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos dos miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia
de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Tan es así que de manera muy detallada el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha. Y es relevante, porque no olvidemos también que el jefe de este grupo de la delincuencia organizada se fugó de la cárcel en el 2001 con Fox. Y no es detenido hasta el 2014. Y García Luna está preso en Estados Unidos con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo término. ¿Quién mintió o quién miente? Dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Señala directamente al embajador, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sigue hablando la presidenta, habla de Fox, habla de Genaro García Luna. ¿Quién dio a conocer esta información? Es Luis Chaparro, de Pie de Nota. Y voy a regresar contigo, si me permites. Solo tengo que cumplir con un corte, Luis. Y es todo tuyo el siguiente bloque, por favor. Claro que sí. Está de vuelta. De investigación de Pie de Nota, quien dio a conocer esta información sobre la que versa, sobre la que está centrada la conferencia de la presidenta Sheinbaum hoy. Tu primer comentario, Luis, respecto a lo que ya escuchamos de la presidenta. Azucena, pues creo que el gabinete está nuevamente solicitando información, pero ahora le va a solicitar información a su propio gabinete también. Está diciendo la presidenta justo ahorita que pues es la Fiscalía General de la República la que tiene que informar por qué no se ubicó esa aeronave, por qué no la encontraron, cómo pudo volar desde México a los Estados Unidos sin ser detectada, pero además pues le está echando su responsabilidad, también hay que decirlo, a Ken Salazar, al ex embajador Ken Salazar, de mentirles en su cara, de mentirles así, llana y planamente, y de engañarlos con la supuesta investigación que hizo Ken Salazar. Habría que destacar que lo que se dijo de Estados Unidos, lo que dijo Ken Salazar, lo que informó al gobierno mexicano, fue un secuestro entre ellos. Joaquín Guzmán López secuestró al Mayo Zambada,
y de pura casualidad nos cayeron aquí. Eso es lo que informa Estados Unidos y lo que quiso vender en su momento al gobierno mexicano. Creo que el gobierno mexicano, es preocupante que se tengan que enterar por un medio de comunicación y no por sus propias investigaciones y que lo hayan medio cerrado en su momento, así como así, pero pues creo que a partir de hoy la cosa puede cambiar y pueden, pues no sé si pasar a la siguiente fase de dejar de enviar cartas diplomáticas que se apilan en un escritorio y que nadie pela, a verdaderamente solicitarle a Estados Unidos pues más, más detalle de lo que está haciendo. Porque también habría que decirlo, creo que lo importante aquí no es ni siquiera el cuento de la soberanía, de que si estamos en una alerta por la soberanía de México, sino que verdaderamente, Azucena, hay un montón de agentes extranjeros operando en México hoy sabemos con desconocimiento absoluto del gobierno mexicano. Hay un descontrol, o sea, el gobierno, la administración, yo creo que desde antes de López Obrador perdieron control de quién está operando, cómo, por qué. Ya vimos también el caso de la CIA con Maru Campos, igual, o sea, operando en Chihuahua con uniformes de un estado y según la gobernadora sabía. Bueno, eso nosotros lo dudamos desde el día 1, pero estamos hablando de que ni gobernadores, ni presidentes, ni fiscales se enteran de lo que están haciendo agencias en territorio nacional, y eso sí es muy peligroso para un país. Correcto. Ahora, le preguntan a la presidenta si después de que se dio a conocer tu información, Luis, le llegó otra información de Estados Unidos. Vamos a escuchar esta segunda parte ya con preguntas y respuestas. De hecho, es nuestro compañero Israel Aldave. Correcto. Gracias, Israel Aldave de Grupo Fórmula. Preguntarle, desde el 18 de agosto del 24, la Fiscalía General de la República inició justamente una investigación respecto a este caso. ¿Por qué 2 años o cerca de 2 años después la Cancillería está solicitando esta información sobre la participación del FBI o presunta participación? Pues a partir de este documento noticioso, de esta noticia, de este reportaje y de la presentación de este avión en una feria como un operativo del FBI, porque hasta ahora toda la información que había recibido el gobierno de México es que no había habido participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, viene este reportaje que sale el 2 de julio y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide a la Fiscalía General de la República en las carpetas de investigación, solicitamos que pregunte sobre esta exposición de este avión, además de lo que tenga que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, es algo nuevo. Es decir, Presidenta, antes de la publicación de este reportaje, ¿el gobierno estadounidense ya había entregado información al gobierno de México respecto a este caso del Mayo Zambada? No, lo que ya la Fiscalía puede dar mayores explicaciones de qué información tenía el fiscal Gertz Manero y la información que consta en su poder. Pero lo que informó en su momento el embajador Ken Salazar es la información que tenía el gobierno de México. Entonces no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de los Estados Unidos. Es relevante para México. Presidenta, ¿y la Fiscalía General de la República nunca le ha informado a usted el proceso en el que se encuentra esta investigación de hace 2 años? No ha habido información mayor. Por supuesto que ellos tienen sus investigaciones, ya incluso ha habido más detenciones, pero tienen que informar la Fiscalía, cada quien informa su parte. Claro. Bueno, a ver, lo que dice la presidenta, querido Luis, es que, pues, digamos, se compraron la versión del embajador Ken Salazar, que dijo: Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria, la evidencia al momento de llegar indica que el Mayo fue llevado contra su voluntad, no se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición, esto lo dijo el señor
el embajador Ken Ken Salazar, sí, el gracias. embajador Ken Salazar. No se presentó ningún plan de vuelo para las autoridades estadounidenses. El piloto no era empleado ni fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos ni algún ciudadano estadounidense. A grandes rasgos es lo que dice Ken Salazar y la autoridad dice, pues es lo que nosotros sabíamos, la Fiscalía General de la República. A eso se resume un poco la explicación que da la presidenta hoy. Correcto. A ver, la presidenta lo que dice es, a nosotros nos informaron con mentiras, no nos volvieron a informar otra versión hasta ahora que lo estamos informando en pie de nota con el reportaje que publicamos y que de ahí, digamos, ellos se empiezan a enterar. Y es que, a ver, lo que pasa es que tampoco queda mucho a especular o mucho a preguntarse. Yo creo que las respuestas están ahí. El Buró Federal de Investigaciones no lo dice extraoficialmente, no lo dice entre preguntas, le pone un nombre al operativo, lo nombra, se lo adjudica, le llama incluso complejo y secretivo, es decir, si es secretivo, dudo que sea secretivo para, o sea, que se refieran a que fue secreto para los narcos, menos para su propio gobierno. Nada más hay una entidad con la que el gobierno de Estados Unidos en ese operativo tuvo que ser secretivo y ese es el gobierno de México. Entonces, creo que no queda lugar a especular si están ya abiertamente diciendo el FBI. Lo que sí, Azucena, es que veo pues que se está tensando más esa relación binacional y diplomática, porque una cosa es meterse a la política y la politiquería y decir que tú eres narco y que tú esto y que tú lo otro, los dichos y así, y acusaciones. Otra cosa es tener las pruebas y decir, a ver, Estados Unidos sí se metió a otro país a sacar un connacional, un criminal definitivamente, bajo la inacción del gobierno mexicano, 100%, pero hoy por hoy la presidenta tiene un culpable claro, y es Ken Salazar nos mintió, y hay que preguntarle por qué nos mintió. El gobierno de Estados Unidos se metió a operar a México sin nuestro conocimiento y consentimiento, y por el otro lado el FBI diciendo, sí fuimos nosotros, justamente lo dice en un contexto en el que hoy por hoy hay 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia que se les está solicitando su detención y que México no ha querido actuar en ese sentido. Entonces creo que de aquí, Azucena, nace un capítulo diferente, nace un capítulo distinto y probablemente más álgido de lo que hayamos visto en la historia entre México y Estados Unidos. Ahora, yo no sé, Luis, si hablaron ya los gobiernos de Estados Unidos y de México, porque aquí pues la mira está puesta en el embajador. O sea, están señalando al embajador como el único y principal responsable, en su caso, de haberle mentido a México respecto a lo que pasó con el Mayo Zambada. Como si el embajador se mandara solo. Exactamente. A ver, el embajador no se manda solo. Él, al final del día, tiene una agenda que cumplir y su trabajo es justamente defender los intereses de su país en un país extranjero. A él le dicen, tú ve y di mentiras, tú ve y miénteles, no les reveles, a final de cuentas es su chamba. No se habla también, Azucena, por ejemplo, de que el fiscal Gersmanero, a ver, ¿a poco se comió la mentira nomás y informó y ya? O sea, dijo, no, pues nos dijeron que no sabe nada y ahí está el informe. Ajá. ¿Cómo te vas a quedar con una versión así, siendo un fiscal y que aparte tu trabajo es, tu encomienda es, investígame qué pasó? Nosotros vimos a los agentes, Azucena, tanto en Sinaloa, los de la FGR, tanto en Sinaloa, en los ranchos de donde se llevaron al Mayo Zambada, los vimos en Estados Unidos, los vimos en Santa Teresa, los vimos en el avión. Nosotros, te digo, el equipo de Pie de Nota, cuando estuvimos investigando, sí estuvieron ahí, anduvieron investigando. Sí. Entonces, también nos queda la duda. ¿Me aguantas? Y ponemos sobre la mesa la siguiente duda. Gracias. Hacer con nosotros es que ya sabes que los cortes son automáticos. Luis Chaparro, periodista de investigación de Pie de Nota, quien dio a conocer pues esta información respecto a quien confirmó básicamente la participación de agencias estadounidenses en la detención, secuestro, extradición. ¿Cómo le ponemos a esto del Mayo Zambada ahora, Luis? ¿Cómo le ponemos a esta operación? A ver, yo lo seguiría llamando secuestro. Al final del día es lo que es. Digamos que en un operativo, pues se usan las fuerzas del orden de manera legal para ir a operar y detener e incluso leerle sus derechos, etcétera, etcétera. Pero en esto pues, es un secuestro. Utilizaron a Joaquín Guzmán López para secuestrar. De nuevo, la estrategia, la verdad es que, mira, Estados Unidos es el experto número 1 en este tipo de estrategias, en cuidarse,
y en buscar la manera en cómo sí hacer las cosas. Al final del día la estrategia era, si nos encuentran con las manos en la masa o con el mayo en la masa, en las manos, digo, pues vamos a decir, fue Joaquín, fueron narcos, el avión, quién sabe, investígalo, ahí te lo dejo tirado, ese no es de nosotros, porque el avión de nuevo, si lo investiga, digo, ahora que el FBI nos revela incluso los detalles y la placa original, digamos, la serie original, la verdadera del avión, pues por más que le busques, vas a encontrar que es un avión de los 70s que empezó a operar como aerotaxi en Colombia, Fíjate, en aquel entonces. claro. Es hasta donde da, o sea, no da más el avión. Eso sí, el plan de vuelo secreto que te digo que tenía el avión, que se encendía a base de una secuencia de botones y de switches que había que encender y tocar y no sé qué, ese sí fue quitado, ese fue removido. O sea, ese no está en el avión y fue quitado por la propia autoridad de los Estados Unidos. Recordarás también, Azucena, que la versión que dio en su momento Ken Salazar es que les cayó del cielo este par de narcotraficantes, que ellos no sabían, que el piloto no era de ellos, que la aeronave no era de ellos, pero que además pues se habrían comunicado, o sea, que cómo lo estaban esperando, que porque se comunicaron diciendo estamos aterrizando una aeronave no sé qué y somos tal y tal. O sea, y que luego veía algo que a todas luces es mentira. A ver, incluso, como te decía, el transponder, transponder, los geolocalizadores, etcétera, etcétera, estaban eliminados del avión. No hay manera que los hubiera detectado otro país, digamos, sin nada de esas señales y volando tan bajo como venía el avión, según el informe. Claro, pero sí es momento de que la Fiscalía General de la República ya hubiera iniciado la investigación y, como tú decías al inicio, no comprarse ingenuamente, porque pues ingenuos nosotros no somos los ciudadanos, ingenuamente decir que el fiscal Alejandro Gertz Manero, imagínate, se compró la versión nada más con un papelito, con un tuit que le mandó, con un X que le mandó el embajador Ken Salazar diciendo, no, pues aquí cayeron y pues acá lo tenemos. Y entonces el fiscal dijo, listo, caso cerrado. No, ¿cómo salieron? ¿De dónde? ¿De qué pista? ¿Quién es el piloto? ¿De dónde llegó el avión? ¿Sí me explico? ¿Cruzó con qué además, complicidades? No. Y además decirle al presidente con todas sus letras, presidente, la verdad, nos están mintiendo, nos están viendo la cara. O sea, y que el presidente pudo haber salido en su momento también, Azucena, a decir, a ver, Estados Unidos nos está mintiendo, el embajador vino a decirnos una bola de mentiras y queremos saber qué pasó. O sea, también plantarse de frente, porque acuérdate que en ese momento pues también todo el mundo se lavó las manos en el gobierno mexicano, Azucena. A ver, Gertz Manero dijo, yo ya informé, dicen que no sabe nada, que les cayó el cielo. López Obrador dijo, pues ya informó el fiscal, ese es su trabajo y eso es lo que dijo. Y ya mandamos otra cartita diplomática. Y el gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que a carcajadas, guardando las cartitas ahí, como novia enamorada en un cajón, ¿no? Porque no le veo razón de por qué en su momento se comieron el cuento y ahí se quedó. Digo, creo que hasta hoy se están plantando un poco de frente a decir las cosas como son. Nos mintieron, es una mentira, alguien me está mintiendo, echan por enfrente primero que nada al ex embajador, a Ken Salazar, pero pues hay que hablar también de los demás, tanto del propio expresidente de los Estados Unidos en su momento, Joe Biden, etcétera, etcétera, y pues de la responsabilidad de Gertz Manero de haber informado con la verdad también a los mexicanos. Fíjate nada más. Bueno, pues resulta entonces que la versión del mayo, pues a juzgar por lo que sabemos, Luis Chaparro, de aquella carta que envió, pues es la versión real, que es el único que ha dicho la verdad. Resulta ahora que el único que nos está hablando con la verdad a los mexicanos es un narcotraficante. Wow. O sea, estamos jodidos los mexicanos, ¿verdad? Bastante. Decía el Mayo entonces, el 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertas, vi a un gran número de hombres armados, me voy a brincar algunos párrafos porque ya la conocemos. Esta es la carta del Mayo, cuando dice, pues no me fui, me llevaron, ¿no? Me secuestraron. Ajá. El 25 de julio fui al rancho, Los Huertos, porque ahí me habían citado pues uno de los chapitos. Vi a un gran número de hombres con uniformes militares. A mí me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, 2 se quedaron afuera, 2 entraron conmigo. Mientras caminaba hacia la reunión, vi a Héctor Cuen y uno de sus ayudantes. Les saludé antes de entrar a la sala donde estaba Joaquín Guzmán López, su ahijado. Dice, a quien conozco desde que era niño, me hizo un gesto para que lo siguiera, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a una sala oscura.
En cuanto entré a esa habitación, me tendieron una emboscada, me tiraron al suelo, me pusieron una capucha en la cabeza, me ataron, me esposaron, me metieron a una camioneta, me sometieron a malos tratos, etcétera. Unos 25 minutos después llegamos a una pista de aterrizaje, subí a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha, me ató con bridas al asiento. No había nadie más que Joaquín, el misterioso piloto que no sabemos quién es, y el Mayo, dice, y yo. El vuelo duró 2 horas y media o 3. Llegamos al Paso, Texas. Fue ahí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a ese país por la fuerza y bajo coerción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Esa es la versión del Mayo y pues se va comprobando, ¿verdad? Se está comprobando. A ver, de nuevo el FBI prácticamente confirmó todo al abrir el avión, a explicar cómo estaba pues operando ese avión en la clandestinidad y sobre todo al ponerle reyes del aire al operativo y reconocer a sus agentes por ese operativo que se aventaron para llevarse al Mayo Zambada. Te digo que a mí me parece muy, muy complicado, Azucena. A ver, nosotros somos periodistas y digamos que tenemos cierta manera de investigar, cierta cosa, manera de dudar de las verdades. Un fiscal que tenga esa inocencia, que diga, bueno, pues es lo que fue, preocupa mucho. O también estaban alineados los intereses, quién sabe, o sea, esas, tanto ver dinero como Pues sí. intereses bien alineados. Oye, bueno, pues dice la presidenta ya tiene el culpable, como tú bien mencionabas, es el señor Ken Salazar, que bueno, ya no ha hablado ahora, que terminó además, que en su libro reciente, que apenas va a publicar, pero que Reforma publicó un avance, es el mismo señor Ken Salazar el que dice que Andrés Manuel López Obrador, de quien estuvo muy cerca Ken Salazar, no sé si con maña, pero estuvo muy cerca y se ganó la confianza del entonces presidente López Obrador, que le dijo que estaba nervioso por lo que pudiera decir el Mayo en Estados Unidos. Es el mismo personaje. Sí. Digo, a ver, ahorita ya también habría que tomarnos ese libro con un granito de sal, porque ya sabemos pues cómo se las gasta el ex embajador, ¿no? O sea, mintiendo abiertamente. Vamos a ver cómo respalda también lo que está que decir de que López Obrador tenía miedo de que el Mayo hablara, etcétera, etcétera. O sea, hay que tomárnoslo ya ahorita con un granito de sal también. A final de cuentas, políticos haciendo lo que saben mejor hacer, ¿no? Yo creo que lo importante hubiera sido, Azucena, escuchar al Mayo Zambada en un juicio y a los testigos que pudieron haber llevado, al propio Joaquín, pudieron haber llevado al propio hijo del Mayo Zambada, a los agentes involucrados en ese operativo o secuestro. Eso hubiera sido interesante. Creo que no le convenía ni a Estados Unidos ni al Mayo Zambada. Y bueno, anoche vimos un documento que publica el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, donde prácticamente el Mayo Zambada tira la toalla y dice, lo único que les pido es que no me recluyan ahí donde está el Chapo Guzmán, en ese de máxima seguridad, ¿no? Ajá. Yo quiero estar donde haya un servicio médico, porque pues ya se resignó a decir, yo voy a morir aquí en prisión. Eso te indica, Luis, qué bueno que tocas el punto, te indica que el Mayo sí cooperó. O sea, ¿qué es lo que hubiera ganado el Mayo hablando de los funcionarios mexicanos, por ejemplo? Si de todas maneras está en cadena perpetua. Correcto, yo creo que no hubiera ganado mucho. Mira, lo menos que le hubieran echado al Mayo Zambada hubieran sido 20 años más otro tanto de supervisión en libertad, digamos, por haber cooperado, por haber hablado, etcétera, etcétera. Para el Mayo Zambada eso ya es una cadena perpetua. Es un hombre grande, es un hombre enfermo, es un hombre que necesita ciertos cuidados médicos. Imagínate salir, pues que en calidad de cómo. O sea, a ver, 20 años en reclusión te matan, aunque tengas 50. Claro. Sales de 70 y no te ves de 70, te ves de 90, vienes ya con muchas afecciones. El Mayo Zambada yo creo que dijo, bueno, si de todas maneras va a suceder lo siguiente. Lo que sí, Azucena, y nosotros lo revelamos también en su momento, es que como ahora sabemos y como siempre hemos sabido, las agencias también de Estados Unidos son bastante tramposas, tienen sus trucos y sus maneras de hacer las cosas. El caso más claro es justo el secuestro del Mayo Zambada a través de Joaquín Guzmán López. La información que ha entregado el Mayo Zambada, que tienen los agentes estadounidenses, no ha sido información donde se sentaron oficialmente y a ver, declare, jurado, etcétera, etcétera. Ha sido información. El hombre, según entendemos nosotros por las fuentes, por los cuidadores que le llaman así, que son agentes de los
de los Marshalls y de varias otras agencias, los cuidadores dicen que el Mayo Zambada es muy charlador, le gusta platicar. Sí. Y en esas pláticas pues se le escapa este nombre y este otro, este político y aquel otro, este senador, este gobernador. Y ahí van saliendo en la conversación información que al final del día va recopilando Estados Unidos. No oficialmente, probablemente el Mayo Zambada va a decir, yo jamás declaré en contra o di información, pero en esas pláticas de cuando lo van llevando silla de ruedas, trasladando de un lado a otro, cuando le llevan la comida, etcétera, etcétera, ahí le van sacando todo lo que pueden sacarle el gobierno de Estados Unidos y eso se va archivando. ¿Qué ganó el hijo del Chapo? O sea, ¿cuál fue el incentivo para llevarse a su padrino a entregar a Estados Unidos? Y dos, ¿en dónde queda la figura de Rubén Rocha Moya? ¿Me aguantas la última, Luis? Y te libero. Gracias. Regreso. Periodista de investigación de Pie de Nota. ¿Cuál habría sido el incentivo del Chapito para entregar a su padrino el Mayo? Yo creo que todos los beneficios que todavía estamos por ver, Azucena, número uno, al final del día, de lo que se trataba era de rescatar a Ovidio Guzmán, de rescatarlo de una cadena perpetua, de rescatarlo que terminara como su padre, el Chapo Guzmán, en una máxima seguridad, ahí recluido. Pero creo que la negociación no vino primero de Joaquín, sino de las propias agencias. Cuando nosotros reporteamos este caso, nos enteramos, por ejemplo, que los agentes primero le comunican a México información sobre el Mayo Zambada. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ahí está, ve por él y vamos a hacer lo que sigue, lo que usualmente se hace con el resto de los narcos, ¿no? Se arresta, se procesa y luego a lo mejor empieza un tratado de extradición y se extraditan a los Estados Unidos. Ante la inacción, pues ven el plan B, que es prácticamente vamos a tener que sacarlo de ahí, llevárnoslo nosotros. Utilizan a Joaquín Guzmán López y le prometen una serie de beneficios, como que va a pasar muy poco tiempo en prisión, como que van a proteger a su familia, como que van a darle muchos beneficios a Ovidio Guzmán, algo que los agentes, Azucena, no pueden ofrecer. Esos tratos solo los puede ofrecer un fiscal. Correcto. Entonces, pero pues son estrategias que se utilizan desde tiempos inmemorables de los agentes que les prometen a los narcos mil cosas y sin ellos tener el poder de ofrecerlo, ¿no? Ahora sí. Entonces lo ofrecen. Sí, ajá, y parte de esto es, bueno, los beneficios que le ofrecen a Joaquín Guzmán, pero que todavía estamos por ver, es desde luego una sentencia reducida, es decir, no va a pasar los 20 años que supuestamente tendría que haber pasado, más los años de supervisión. Probablemente va a ser el mismo caso del Minilic, por ejemplo. 5 años en prisión, 5 de libertad provisional y con eso estamos saldados. Lo mismo para Ovidio, pero sobre todo, Azucena, pues a ver qué más beneficio que tu familia, los que jamás pensaron que podrían haber entrado a los Estados Unidos porque están metidos con el narco, porque llegan al apellido Guzmán López, ahí están todos con dinero, con maletas y con residencias permanentes en los Estados Unidos. Impensable para un narco. La familia de Ovidio, ¿verdad? Oye, Luis, y la pregunta es, ¿y el Rocha? A ver, la presidenta le preguntan sobre el gobernador de Sinaloa, porque pues tampoco es creíble que le haya pasado todo por encima sin darse cuenta. Correcto. Y esto dice la presidenta. Ha habido muchas versiones sobre dónde se ubica el gobernador Rocha Moya. ¿El gobierno de México tiene control sobre los movimientos del exgobernador o gobernador con licencia de Sinaloa? Bueno, sabemos que está en Culiacán. No hay... Está ubicable porque él está ubicable. O sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable. Y en todo caso la fiscalía tendría que determinar. Que está ubicable, dice la presidenta Luis. Bueno, pues es que ya sería el colmo que te imaginas que dijeran, no, pues también se nos perdió, quién sabe dónde quedó. Bueno, está ubicable, sigue en Sinaloa, han negado que tiene protección Rubén Rocha Moya. Sin embargo, nosotros en Pie de Nota, Azucena, nos llegan videos seguido, o sea, no te puedo decir que una o dos veces, nos llegan seguido del traslado de Rubén Rocha Moya, de los vehículos en los que se mueve, que usualmente son 2 vehículos distintos nada más, con resguardo federal, Guardia Nacional, Sedena. Sí. Es decir, o verdaderamente está diciendo la verdad Omar García Harfuch, donde dice no le estamos dando protección, y entonces lo que es más bien le están poniendo vigilancia con un temor de que se vaya a pelar o lo que sea, o nos están mintiendo y sí le están dando protección.
Pero de nuevo, a nosotros nos llegan videos casi todos los días de mira, ahí va otra vez, porque tiene una ruta mira. continua en las mañanas, como que me quiero imaginar que hace algún tema familiar, Ajá. porque es más o menos la misma ruta que tiene en algunas mañanas. O sea, sí está, sí lo has visto, sí se tiene una rutina que cumple. Ahí se está moviendo en esa rutina y ahí va con su escolta de Guardia Nacional y Sedena, ida y vuelta. De hecho, recientemente cambió uno de los vehículos. Pero pues ahí está. Entonces, pues ubicarle sí está, pero el tema está acusado por Estados Unidos también, está señalado y aparte estuvo en el centro de esta polémica que estamos viendo hoy, de la que molesta hoy al gobierno federal. El Mayo dijo que le habían dicho que iba a estar Rocha en la reunión. Luego Rocha dice, no hombre, pero si yo andaba en Disney o no sé dónde dijo que andaba. En California. Sí, a ver, él dice que andaba en California. ¿Te acuerdas que él salió a decir que incluso nos lanzó a ti y a mí una serie de insultos por haber revelado por pedirle que lo comprobara, ¿verdad? Que estaba en Estados Unidos. Porque no fue a Estados Unidos. La misma fuente de Estados Unidos nos comunicó ese listado que publicamos en su momento, donde se ven los ingresos y egresos de Rubén Rocha Moya del país. Y al menos un mes antes, casi 2 antes, no se había apersonado en los Estados Unidos. Nunca estuvo en los Estados Unidos. Entonces ahí hay una mentira. El Mayo Zambada, que hoy por hoy, te digo, irónicamente y lamentablemente es el único que está diciendo la verdad, nos dice, a mí me dijeron que iba a estar Rocha Moya, le llama a Melesio Cuen compadre, que también hay que decirlo, lo trata de compadre, porque presuntamente la versión de nuevo es que Rubén Rocha Moya iba con Joaquín Guzmán López, o sea, el ahijado del Mayo. Él era, digamos, quien lo llevaba. Joaquín dice, yo llevo a Rubén Rocha Moya. El Mayo dice, yo traigo a Melesio Cuen. Y aquí nos ponemos a negociar. Nos ponemos de acuerdo. Pues ahí fue el momento de la discordia, donde no se trataba de ese plan. Había un plan más allá que hoy sigue retumbando en Palacio Nacional, Azucena. Bueno, pues ahí muchas preguntas. Mira, en este país podemos esperar todo. Si fueron capaces el gobierno de Rubén Rocha Moya de mentirnos sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen en nuestra cara, son capaces de todo. O sea, ese capítulo específico del caso Sinaloa es muy revelador respecto a la impunidad, la corrupción, la desvergüenza con la que nos mienten en la cara. Si eso no ha sido suficiente para el gobierno para investigar al gobernador con licencia hoy y a la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, yo no sé qué otra prueba se requiere. Dijeron que Melesio Cuen había sido asesinado en una gasolinera. Nos mostraron un video que además estaba mal hecho. No coincidían las luces con los disparos con los sonidos, no coincidía nada, como si fuéramos además estúpidos. Correcto. ¿No? Y luego fue el Mayo el que nos dijo, a ver, no, a Melesio lo mataron en la finca. ¿No? Entonces, si en nuestra cara y en la cara del gobierno pueden decir semejantes mentiras sin que pase nada, pues ya no sé qué podríamos esperar, Luis. No, yo creo que ahorita podemos esperar de todo, Azucena. Mira, de nuevo, es un entramado mentiroso por todos lados. Al final del día, lo que demuestra es que en México estamos en una verdadera crisis de la narcopolítica, lo que le llamamos el matrimonio depravado del narco con el Estado, y estamos en una crisis de ese tamaño que ahorita estamos tratando de dar patadas de ahogado. Y por otro lado también hay una intención fuerte de Estados Unidos de decir, pues ahorita que están en su peor momento, es cuando podemos aprovechar y sacar el mayor beneficio de ese país de lo que podamos, porque te digo, al final del día, tampoco es que a Estados Unidos le interese México ni los mexicanos. A él le interesa Estados Unidos y los estadounidenses. Claro, pero por supuesto, como le importa Venezuela y los venezolanos, no. Como le importa Cuba y los cubanos, tampoco. Ucrania, tampoco. Pero sí, definitivamente. En su afán de poder de Donald Trump, pues está abriendo unos caminos muy tormentosos, muy confusos de la narcopolítica mexicana. Pues ni hablar. Si así nos teníamos que dar cuenta y nos los tenían que poner en la cara, pues así es. Así nos estamos enterando de la situación de México y de la crisis que estamos viendo hoy de la narcopolítica. Azucena, en plena antesala de las siguientes elecciones. Vamos a ver si los mexicanos decidimos repetir la historia y seguir en este loop infinito de que nos sigan tratando de la misma manera. Así es. Y bueno, pues hoy entonces, después de casi 2 años, 25 de julio del 2024, se confirma que el Mayo Zambada fue sacado de territorio mexicano, sí, pues violando la soberanía
el tratado de extradición, todo lo que tú quieras, fue sacado del gobierno del territorio mexicano para llevarlo a la Unión Americana sin el conocimiento del gobierno de México. Correcto. Así las cosas hoy, Azucena, así lo confirma, pues primero el trabajo que hicimos en Pie de Nota y segundo el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy a raíz del reportaje que hicimos dan un informe especial donde dicen Ken Salazar nos mintió y esa es hasta ahorita la versión oficial de México. Bueno, pues ahí estamos, a ver si hay alguna respuesta por parte de las autoridades. Luis Chaparro, pues enhorabuena. Luis Chaparro ha tenido prácticamente toda la información de primerísima mano de este caso y otros casos ligados con la inseguridad del crimen organizado, pero este del Mayo, esto que lograste con el caso del Mayo Zambada es un parteaguas. Luis, enviarnos la pelotita, Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, y los ciudadanos nada más viendo que nos pasa la pelotita por encima hasta que la centraste. Correcto, así es, Azucena, pues muchas gracias, un honor siempre estar aquí contigo y seguimos en contacto a ver si Ken Salazar sale a decir algo, a ver si el gobierno de Estados Unidos sale también a decir otra cosa. Bueno, pues lo veremos y a ver si Gertz Manero pues asoma la nariz, por lo menos. También. Porque va a estar complicado, pero vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias, Luis, enhorabuena, gracias siempre por compartir con nosotros tu información y felicidades a ti y al equipo que te acompaña en Pie de Nota. Seguimos tu trabajo en @Pie de Nota en X. Gracias, Luis. Gracias, Azucena, muy buen día. Gracias. Bueno, pues ahí quedamos con este tema. La presidenta Claudia Sheinbaum pues ha dedicado prácticamente toda la conferencia a este asunto. Sigue hablando del tema, ¿verdad? A ver, ¿qué más dice la presidenta, por favor? Bueno, nos quedan 44 segundos. Mejor vamos al corte y cuando regresemos hacemos un resumen, así rapidito, una síntesis de lo que ha pasado en la conferencia. Inició como a las 8 pasaditas, lleva 1 hora y 10 minutos la presidenta hablando sobre el caso de Mayo Zambada y aceptando pues que fue Estados Unidos, pues como era obvio, ¿no? Quien había entrado a territorio mexicano para llevarse al Mayo Zambada y dicen que no se dieron cuenta los funcionarios mexicanos. Regresamos con el tema.